Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor. Los niños, ¿cierto?, pueden salir a sus clases, los niños. Los salones deben de estar ya abiertos. Porque después el aviso o de una vez, ¿sí? Bueno, hermanos, ya se fue José. Recuerden que tienen la clase, los niños. Entonces, José, falta también comentarle a Ruth, José está planeando hacer algo con los niños, ¿no? Al terminar el ciclo, recuerden que son 2 meses, no, son 3 meses de clases, y cada que terminan el trimestre, hacen una pequeña actividad. Y entonces, él nos ha sugerido, parece buena idea, hacer algo con los niños, con todos los niños escolares. Para hacerlo ahí en su casa, hay un terreno muy bonito, un campo grande, está bien cuidado, y no hay peligro para los niños. Hacen unos juegos con ellos desde la tarde hasta cierta hora de la noche, acompañado obviamente por los que tenemos hijos, por nosotros, ¿sí? Entonces es el aviso. Si habría alguna inquietud, algún detalle más, acudan a Jorge o a su servidor para más información. Pero esa es la idea. Los niños les va a encantar, va a haber juegos, bombones, y se van a divertir. Entonces, a nosotros nos vamos a divertir también. Entonces les avisamos. Más o menos, ¿cuándo sería, Jorge? Como por más o menos, por ahí así, ya lo sé. Entonces vamos a hoy otra vez decimos, si hay alguna inquietud, con toda confianza pueden acercarse a los responsables y para cualquier información más detallada, ¿de acuerdo? Pues era la información, hermanos. Ahora sí, vamos a continuar con el estudio que tenemos los domingos, y vamos a terminar con esta parte de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Sí, ya hemos visto la primera parte hace 2 semanas, la sujeción de la mujer. La semana pasada vimos el atavío de la mujer, que el punto fuerte del atavío no son los peinados ostentosos, ni adornos exagerados, ni vestidos muy costosos, sino el interno. Vimos a detalles. Y entonces, vamos a ver el versículo 7 el día de hoy. Corresponde a los hombres. Pero me gustaría volver a leer desde el versículo 1 todo este pasaje hasta el versículo 7, y dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado labios para alabarte. Queremos darte gracias porque tenemos palmas para poder batirlas en alabanza tuya. Gracias porque tenemos ojos para mirar la belleza de tu creación y la belleza de tu majestad. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos das. Y Padre, ahora en este momento que abrimos tu palabra, necesitamos también de tu ayuda. Necesitamos de tu guía. Padre, es tu palabra. Es nuestro alimento indispensable para crecer. Rogamos entonces, Padre, que nos ayudes a entender lo que tú traes para cada uno de nosotros en esta tarde y que tu nombre sea exaltado. Padre, que podamos estar atentos con todo nuestro ser, con todo nuestro intelecto también, para entender y alimentarnos de ella. Que tu Santo Espíritu obre conforme a su voluntad en cada alma, Padre, que tu nombre otra vez sea exaltado y glorificado. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre, estoy en tus manos. Quisiera ser simplemente un portavoz tuyo para honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad, hermanos, no quisiera dar ese tema. No tanto por el tema mismo, sino porque no me siento digno de dar este tema. Me siento débil en este punto. Y más que compartirlo a ustedes, es un aprendizaje para mí primero. Esta parte que estamos analizando debe ser en nuestras vidas tan importante como lo vamos a ver. Y una recomendación que quisiera decirles desde un inicio es que temas como estos, hermanos, varones, es que podamos estudiarlo de manera personal al menos cada mes. Cada mes, recordarlo y recordarlo. Los hombres somos olvidadizos y entonces necesitamos recordar lo que nos corresponde. Mi recomendación entonces es que cada mes vayamos a pasajes como esto, de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y otros pasajes que vamos a estudiar como Efesios capítulo 5, versículo 25. Cada mes, para no olvidarlo. Como se ha visto, lo más valioso para Dios con respecto a las mujeres en este contexto que estamos estudiando es su conducta suave y apacible. La responsabilidad de la mujer es la sujeción a su esposo, no por miedo a él, sino por causa de ¿quién? Del Señor. Es necesario recordar eso, hermanos, hermanas. La sujeción que deben tenerle a su esposo no es por miedo, porque me está amenazando, sino es por causa del Señor. Y el éxito de que el esposo incrédulo
sea atraído por el Evangelio dependerá no de su sujeción, sino de su conducta suave y apacible. Es decir, una mujer puede sujetarse a su esposo y puede hacerlo bien, pero si no tiene esa conducta suave y apacible, no será atraído por el Evangelio. Porque estas cualidades, estas virtudes de la mujer, la hacen una mujer piadosa, que son de alta estima al Señor. Una conducta suave y apacible es el mejor atavío que una mujer puede tener. Entonces, ya nomás para cerrar este punto, una mujer puede sujetarse a su esposo y puede hacerlo bien, pero si no está vestido de este atavío, de esta conducta suave y apacible, entonces difícilmente el esposo incrédulo será atraído por el Evangelio. ¿Y qué es la conducta suave y apacible? Ya lo mencionamos la vez pasada. Una mujer entregada a la oración, una mujer entregada a la palabra, una mujer entregada a la comunión con sus hermanos y hermanas, una mujer entregada a las buenas obras. Esa es una mujer con un atavío suave y apacible. Ahora, tratar este tema sin tocar la responsabilidad del hombre sería algo injusto, ¿no? Ya hablamos mucho de la mujer. De hecho, hoy toca el del hombre y empezamos con la mujer. Así que el apóstol toma un espacio para hablar de la tarea del hombre. Observen el pasaje, hermanos. Son 7 versículos. ¿Cuántos habla de la mujer? ¿Y cuántos habla del hombre? ¿Se dieron cuenta? Aunque es un solo versículo, podemos decir, ¿por qué? Pedro toma 6 versículos, bueno, antes no eran por versículos, pero entendemos que es una proporción mucho más grande de lo que se toma para los hombres. Son 6 versículos que nos hablan de la mujer, un versículo que nos habla del hombre. ¿No hay mucho que decir a los hombres entonces? ¿No hay mucho que pedirle a los hombres? ¿Acaso los hombres son más perfectos que no necesitan decirles tanto? No. Aunque es solo un versículo, hay mucho de qué hablar. Yo me atrevería a decir que este versículo el cual nos habla Pedro, este versículo 7, es tan profundo y no se les pide más, porque creo que los hombres no pueden hacer más. Dice versículo 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice Pedro, vosotros maridos, ustedes esposos. Habla de maridos creyentes. Aquí el contexto es de que son esposos creyentes. Primero se dirigió a las esposas creyentes que tenían esposos no creyentes. Por tu sujeción y más por tu conducta suave y apacible, que es el mejor atavío, tu esposo incrédulo puede ser atraído por el Evangelio. Y después se dirige a los hombres creyentes, vosotros maridos, igualmente, asimismo, de la misma manera como ellas tienen un deber, de la misma manera como ellas tienen una responsabilidad,
de sujetarse a ustedes, ustedes, les dice a los varones, esposos, ustedes también tienen una tarea, ustedes también tienen un deber, un compromiso. ¿Cuál es? Y dice Pedro, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. La traducción al lenguaje actual traduce este pasaje como: vivid, sean comprensivos con sus esposas. La Nueva Versión Internacional dice: sean comprensivos en su vida conyugal. La Biblia de las Américas dice: convivid de manera comprensiva. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: sean comprensivos con sus esposas. La primera tarea, hermanos, que tenemos, los que estamos casados y los que en un futuro piensan casarse, dice: el primer deber es: tú, hombre, debes de tener un trato comprensivo con tu esposa. Un trato comprensivo. Vivid con ellas sabiamente. El apóstol, si se dan cuenta, no dice que los esposos se sujeten a sus esposas, sino que vivan con ellas como sabiamente. Es decir, con conocimiento, con sabiduría, con comprensión. Vivir con una mujer, dice nuestro hermano Alexander Strauch, vivir con una mujer es algo que el hombre debe saber hacer. El esposo debe dedicar tiempo a conocer a su mujer y usar la intuición, el dominio propio, el amor, la paciencia, la gracia y la sabiduría para comprenderla. ¿Es difícil comprender a una mujer entonces? Los esposos se quedan calladitos. ¿Por qué? Hermanos, la palabra vivir, que si tiene la versión Reina Valera 1960, la palabra vivir puede traducirse mejor como convivir. Convivir. Una convivencia en el matrimonio. Pedro está diciendo: esposos, ustedes deben convivir con sus esposas según el conocimiento cristiano. ¿Cuál es el conocimiento cristiano? Lo que leímos hace un momento, es una parte, dice: dedicar tiempo a conocer a su mujer. En la época en que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, las mujeres eran considerados como objetos, no más importantes que el arma del hombre. Las mujeres no eran importantes. Eran importantes solamente para criar hijos y dar hijos y la alimentación y nada más. No se les dedicaba tiempo para preguntar cómo se sienten, cómo estás, te sucede algo. No eran importantes en aquel entonces. Platicar con su esposa, de que estuviera loco, porque voy a perder mi tiempo platicando con una mujer. No. Tratarla bien, menos. Vimos el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Y allí decíamos que en aquel tiempo, por cualquier mínima cosa, eran echadas las mujeres, eran divorciadas. Si la mujer se pasó de sal a la comida,
no me gustó tu comida, mira, fírmame y vete, ya, no te quiero en esta casa. Así era. Así de importantes eran las mujeres en aquel tiempo. Y Pedro está diciendo aquí todo lo contrario. Todo lo contrario. Está diciendo, vivid con ellas sabiamente. La palabra sabiamente engloba muchas cosas. Principalmente engloba en comprensión. Hermanos, las mujeres necesitan ser comprendidas. Nuestras esposas necesitan ser comprendidas por ti. Tu esposa necesita ser comprendida por ti. Tu esposa necesita que le tengas paciencia, que le ames, que tengas dominio propio para con ella. Y necesitas sabiduría para comprenderla. ¿Qué sabiduría? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Es un pasaje que hemos estado estudiando también. Esta es la sabiduría que nosotros debemos de tener para con nuestras esposas, según el conocimiento cristiano. Debemos convivir con nuestras esposas según el conocimiento cristiano. ¿Cuál es el conocimiento cristiano? Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y continúa hasta el versículo 33. Dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Lo que la Biblia nos está diciendo es que los esposos deben amar a sus esposas. Y si quieren entender más acerca del amor, bueno, ¿y qué es amar a mi esposa? Hay que estudiar 1 Corintios capítulo 3, todo el capítulo. Y nos describe qué es el amor ágape, qué es el amor cristiano, qué es el amor por el cual Cristo nos amó. Colosenses, un poquito más adelante de Efesios, capítulo 3, nos dice también otro conocimiento. 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Áspero, rasposo. Miren, un ejemplo muy rápido. Tenemos esta pared, ¿no? Cierra tu puño y pasa tu puño en la pared, tállalo con fuerza. ¿Qué sienten? No solamente rasposo, dolor. El hombre tiene la increíble facilidad de ser áspero con su esposa. Y este ejemplo que les doy de poner el puño sobre la pared y pasarlo, y nos lastimamos, de la misma manera se lastima a la esposa. ¿Por qué está diciendo aquí Pablo en Colosenses 3:19, no seas áspero con ella? En aquel entonces eran muy ásperos, como ya les dije. ¿Cómo trataban a las mujeres? No eran importantes. Pedro
Pedro está diciendo aquí en 1 de Pedro que amemos, que seamos comprensivos con ellas. Pablo está diciendo también en la epístola a los Colosenses, no seas áspero, no sean ásperos con ellas. Hay muchas cosas que no estamos haciendo como esposos y que lastiman a nuestra esposa. Y vuelvo a repetirlo, todo lo que pueda decir en este momento, mi esposa la está escuchando, ¿no? Todo. Y entonces, por eso digo que esto es también para mí. ¿Cuánto tiempo usamos para platicar con ellas? Miren, somos diseñados de manera diferente. El hombre no necesita estar platicando mucho. Él puede estar haciendo sus trabajos físicos allá y las cosas que debe de hacer. La mujer necesita platicar. Simplemente platicar. Tal vez necesita platicar de alguno de sus hijos, tal vez necesita platicar simplemente porque le picó un zancudito y necesita hablarlo. Pero a ti no te interesa si le picó un zancudo, ¿eh? Eso no es importante. Tu esposa sí es importante. Trátenlas con comprensión. A ti, hombre, no te emociona que te den un racimo de flores. Diré un hermano, cuidado si te emociona. Pero a la mujer sí le emociona, sí le gusta. Al hombre no necesita que se le esté diciendo, mi amor, te amo mucho, te amo. No necesita eso. A la mujer sí le encantan esas palabras. Oye, pero si ya te lo dije ayer, si ya sabes que te amo, pero lo necesita. Y a nosotros nos cuesta decir eso, ¿o no? Somos flojos para esas cosas, en general. Ahora, la mujer puede decir tal vez, ay, yo no, cosas de adolescentes, no, yo no. Dios nos diseñó de una manera y de otra manera, hombre y mujer. Cuando dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, con comprensión. Ella necesita estar recordándole que tú la amas. Ella necesita estar recordándole que tú la aprecias. De esa manera. Dice también, cuando dice un trato comprensivo, vivir con ella sabiamente, no con señorío. La autoridad que Dios le dio al hombre no debe de usarse con señorío. Vimos también que Dios estableció un orden. Dios puso al hombre como cabeza, y lo leemos en 1 Corintios, lo leemos en Efesios. Dios estableció un orden y puso en la familia al hombre como cabeza. Y la mujer debe sujetarse a su cabeza, que es el hombre. No es por causa del hombre, es por causa del Señor.
Pero al mismo tiempo, el hombre que es creyente, el esposo creyente, no debe ejercer esa autoridad como teniendo señorío. Es interesante, hermanos, no quiero regresar otra vez a lo que ya hemos dicho, pero en la creación allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nos dice que Dios le dijo a Adán que señoree toda la cosa creada, ¿sí? La palabra señorear aquí implicaba un gobierno, un gobernar, un gobierno no con tiranía. Pero después de que Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3 de Génesis, la caída, versículo 16, dice que el hombre se enseñoreará ¿de quién? De su mujer. La palabra aquí, y estamos hablando del mismo Antiguo Testamento, la palabra aquí de enseñorear cambia en el original. Aquí la palabra enseñorear significa tiranía. Es decir, que antes de la caída, antes de que Adán y Eva pecaran, el hombre gobernaba bien. Pero después de la caída, el hombre no empezó a gobernar bien. Y la mujer no empezó a sujetarse. La mujer empezó a rebelarse contra el hombre, de querer usurpar su autoridad, y el hombre empezó a rebelarse también y quiso gobernar con tiranía. Y entonces, a partir de la caída, lo que Dios había diseñado como algo muy bueno en el matrimonio, comenzaron luchas y luchas y luchas. Luchas por la autoridad. Pero Dios nos dice para los creyentes que debemos de gobernar nuestras familias no como teniendo señorío. La palabra señorío en el Nuevo Testamento es usado también, ahí lo que estamos estudiando de Primera de Pedro, capítulo 5. Fíjense que hablando también de gobierno, en el capítulo 5, hablándole a los ancianos, a los pastores, dice versículo 2, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nosotros, hermanos, entonces, debemos de gobernar nuestra familia, no como teniendo señorío. Nuestro gobierno en nuestras familias y con nuestras esposas debe ser como con comprensión, con sabiduría. Es verdad, hermano, varón, Dios te ha puesto a ti como cabeza, Dios te ha puesto a ti como líder, Dios te ha puesto a ti como autoridad, pero ese liderazgo, esa autoridad no la vas a ejercer como César, la vas a ejercer como Cristo. Y esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber. Por otro lado, hermanos, resulta interesante, y regresamos a 1 de Pedro capítulo 3, resulta interesante que la responsabilidad para con Dios en cada esfera es a causa del Señor. Pero al tratarse de la responsabilidad del hombre para con su esposa, no es solo por causa del Señor, sino como el Señor amó a la iglesia. Si nosotros leemos otra vez, dice versículo 14 del capítulo 13, primero de Pedro capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, sométanse.
Y dice Efesios, lo que ya leímos. Vamos a regresar por favor otra vez a Efesios, capítulo 5. No pierdan Primera de Pedro. Efesios capítulo 5. Fíjense lo que el apóstol está diciendo en este orden. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Gracias. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice? Como al Señor. De manera general está diciendo en el temor del Señor. A las esposas les está diciendo como al Señor. Más adelante todavía, en el capítulo 6, versículo 1, les dice a los hijos: hijos, obedeced, ¿cómo? En el Señor, a vuestros padres. Versículo 5, el capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos, teniendo amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si fuera Cristo. Entonces, en cada esfera, como al Señor, en el Señor, así se les pide que sean obedientes. Pero cuando habla del esposo, fíjense cómo dice cuando habla del esposo. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres en el Señor. ¿Dice eso? Maridos, amad a vuestras mujeres en el Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Se dan cuenta? A la mujer se dice: sujetaos en el Señor. Sujétate a tu esposo en el Señor. Al esposo no se le dice: ama a tu esposa en el Señor. Y tampoco dice: ama a tu esposa como amas al Señor. Dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Hermano, la responsabilidad que tú y yo tenemos no es pequeña, es muy, muy grande. No nos está pidiendo que amemos a nuestra esposa en el Señor. Nos está diciendo que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y pensemos en la relación un poquito de Cristo y la iglesia. Pensemos. Nos dice la Biblia que nosotros estábamos en conflicto con Dios, ¿no es cierto? Estábamos enemistados con Dios porque vivíamos en pecado. Y aquí aprendemos un principio muy grande. ¿Quién estaba mal, Cristo o nosotros? ¿Quién había desobedecido, Cristo o nosotros? ¿Quién comenzó la reconciliación, Cristo o nosotros? En tu matrimonio, ¿quién debe empezar la reconciliación? ¿Tu esposa o tú? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Nos damos cuenta? No es cualquier cosa, hermano, estar casado. ¿Saben qué dijeron los apóstoles cuando estaban hablando de este tema? Así no conviene casarse. Hermanos, no es cualquier cosa. Es una bendición muy grande también. ¿Por qué? Al mismo tiempo es una bendición muy grande. Porque tu matrimonio y mi matrimonio es un símbolo de Cristo y su iglesia. Y es un privilegio muy grande también.
Pero al mismo tiempo, hermanos, es una responsabilidad muy grande porque nosotros los hombres tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el círculo en el que vivo, donde trabajo, en mi trabajo laboral, campo laboral, perdón, he escuchado muchas pláticas de matrimonios, de esposos, cosas de ese tipo. Y la mayoría de las pláticas, hermanos, no recuerdo una positiva, la mayoría prefieren estar lejos de sus esposas. Una ocasión, no sé si esto ya lo dije alguna vez, una ocasión en un curso que tuvimos, nos pidieron a todos los que estamos, dibuja a la persona más importante en tu familia. Dibuja a la persona más importante de tu familia. Hermanos, si en este momento les pidiera a los esposos, solamente a los esposos, que dibujaran, no que dibujaran porque a veces no entiendo jeroglíficos, mejor que escribieran el nombre de la persona más importante en tu familia, a quién, sinceramente, a quién escribirías. ¿Saben qué hicieron en este grupo del que les hablo? A sus hijos como más importantes en su familia. Hermanos, ¿sabes quién es la persona más importante en tu familia? Tu esposa. La Biblia no dice que tú tienes que que es tu deber entregar tu vida por tus hijos. Si lo haces, creo que está bien. Pero es tu deber, no es tu deber entregar tu vida, dar tu vida por tus hijos. Pero sí es tu deber dar tu vida por tu esposa. Es tu deber. No debes dudarlo, ni un instante dudarlo. Es tu deber dar tu vida por tu esposa. Lo más importante en tu familia no son tus hijos, no es tu mamá, no es tu papá, es tu esposa. Es lo más importante. Es tu principal responsabilidad. Si tú no tienes este concepto en tu familia, estás desobedeciendo a Dios si te consideras cristiano. Debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida en rescate por ella. ¿Ya se dan cuenta por qué nada más Pedro trató un versículo? Y de todo lo que implica ese único versículo. Y estamos solamente en que debemos de vivir sabiamente con ellos, con conocimiento. Algo muy importante también, perdón, me estaba olvidando esto, hermano, si tú eres creyente y tu esposa no, una actitud como la que estamos describiendo, una conducta así, va a llevar a que sea atraída por el Evangelio de Cristo. Una actitud así de comprensión, de amor, de ternura, de gracia, de paciencia, de dominio propio, hermanos, porque debemos de tener dominio propio. Va a llevar a nuestra esposa, si no es creyente, a
ser atraído por el Evangelio, atraída por el Evangelio. Y si es creyente, hermano, vas a ir santificándola, ayudando a su santificación y que crezca más a la estatura de Cristo. Y obviamente se sujetará con más amor a ti. Esa es nuestra tarea. En este trato comprensivo, hermanos, es necesario que el hombre entonces guíe y en casos necesarios corrija a su esposa. Esta es la tarea también del esposo que le va a ayudar en su santificación. Es necesario que el hombre corrija en ciertas cosas. ¿Qué significa que corrija? ¿Que agarra una vara y que le dé? No, no estoy diciendo esto. ¿Cómo tiene que ser el trato? Con sabiduría, con comprensión, con amor, sin llegar a ser ¿qué? Tiranos ni ásperos. Esto nos lleva a otro punto, pero todavía nos vamos a aguantar un poquito para llegar a ese punto. Pero al mismo tiempo, por eso, hermanos, tu trato con tu esposa debe ser con mucha sabiduría. Porque aunque tienes que ser comprensivo, amoroso, tierno, etc., también es tu deber, en casos necesarios, corregirla. ¿Qué significa esa corrección? Quiero darles una ilustración rápidamente, y para eso, sin perder Primera de Pedro, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Ya que llegaron allí, ustedes se darán cuenta que ya conocen este pasaje. El rey Acab y su esposa Jezabel. Dice versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No se la quiso vender. Y vino Acab, versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no durmió. Pobrecito. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel, sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y así fue. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era Acab? Rey. Y en la familia era el líder, ¿no? Era la cabeza.
Acab era un rey, el rey de Samaria, dice el versículo 1. Pero fue ¿qué? Manipulado ¿por quién? Por su mujer. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Él o su mujer? Fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. ¿El anillo de ella o de Acab? De Acab. Entonces, hermanos, otra vez, hermanos, desde que hubo la caída, el hombre tiende a enseñorearse de su esposa o tiende a ceder su autoridad. Y la mujer tiende a ¿qué? A querer quitarle o arrebatarle la autoridad al hombre. Hermana, ustedes, hermanas, tienen que reconocer que tienen, mientras vivan aquí, que hay ese riesgo de querer usurpar o manipular a su esposo para tener la autoridad. Tienen que reconocerlo y tienen que tener cuidado constantemente de no caer en esa situación. Hermanos, debemos de tener cuidado de no ser flojos y ceder a nuestra autoridad. Debemos de tener cuidado también de no enseñorearnos con nuestras esposas, con nuestra familia. Nuestro trato hacia con ellas debe ser con comprensión, con amor, con ternura, con sabiduría. Amén. Y después dice, regresamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Entonces dice, versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ya vimos cómo es como debemos de vivir con ellas, de manera sabia. Dice, dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer. La otra tarea que tenemos como esposos es honrar a nuestra esposa. Es darle el honor, el lugar y el trato que Dios desea que se les trate. Una mujer que ha creído en Cristo y que se ha casado es una hija de Dios, hermanos. Es una hija de Dios. Y Dios cuida mucho a sus hijas. Y entonces, si estás casado con una hija de Dios, debes de honrar a esa hija de Dios. Darle el lugar y el trato y el honor que le corresponde. Otra vez cito a Alexander Strauss, dice, un esposo cristiano con todo gusto honra a su mujer. Sabe que ella tiene un lugar especial, por eso le habla bien, le dice que la ama y la necesita, que es una bendición tenerla por mujer, aprecia sus consejos y la anima a corregirlo. Le recuerda que no puede prescindir de ella, que la considera un regalo singular del Señor y que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hermano, ¿le has hablado así a tu esposa? Nos quedamos cortitos, ¿no? Ahora, hermanos, vuelvo a repetir, no es una opción, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato que Dios nos da. Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Honrenla.
Si no lo estamos haciendo, hermanos, estamos en verdad, estamos pecando con Dios. Y lo digo también a mí mismo. Como dije al inicio, esto es fuerte, pero hay que decirlo y hay que practicarlo también. Ahora, ¿cómo puedo honrar a mi esposa? Ya entendí que debo de honrarlo. ¿Cómo lo honro? ¿Cómo la honro? Trátala como vaso más frágil. Trátala como vaso más frágil. Nos da la idea desde la creación en Génesis capítulo 1. Esta parte de vaso frágil describe que el hombre es físicamente más fuerte que la mujer. Se refiere al vigor físico, no a las capacidades intelectuales. No está haciendo de menos a la mujer, no, nada de eso. Hay mujeres mucho más inteligentes que los hombres. Hay mujeres mucho más capaces que los hombres. No se refiere a eso, se refiere a la virtud, al vigor físico. Tienes que entender que ella no es igual a ti. Ella fue creada, la mujer fue creada diferente al varón. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿A partir de qué? Del polvo. Hizo barro y fue creado el hombre. Y la mujer agarró más barro e hizo la mujer, ¿no? No. De la costilla del hombre sacó la mujer. Desde la creación fueron creados de manera diferente. Debemos entender nosotros, hermanos, la mujer es diferente a ti. Tu esposa es diferente a ti, mi esposa es diferente a mí. No somos iguales. Y debemos entender eso primero si queremos hacer la voluntad de Dios y honrar a nuestras esposas. No son iguales. No podemos pedirle el mismo, que haga lo mismo que nosotros. Ella fue creada diferente. No podemos exigirle lo mismo que nosotros hacemos porque ella fue creada diferente. Hay tanta confusión ahorita en el mundo. Tanta confusión que la igualdad y feminismo, tantas cosas. Pero Dios hizo, el principio divino es que Dios nos hizo diferentes. Y aquí está diciendo, si quieres honrar a tu esposa, trátala como vaso más frágil. La mujer fue creada del hombre. El hombre fue creado más fuerte físicamente. ¿Para qué? Para proteger a la mujer, para sostenerla, para cuidarla, no al revés. Algunos hasta se han atrevido a decir que no fue creada de un hueso del pie para ser pisoteada, no con un hueso de la cabeza para ser la cabeza, sino de la costilla para ser protegida. Ese es el lugar que debe ocupar el hombre, ese es el lugar que debe ocupar la mujer. Y otra vez, Dios cuida de sus hijas, hermanos. Dios protege a sus hijas. Y Dios quiere que honres a sus hijas. Algunas tienen hijas. Yo tengo una hija. Y yo me considero un hombre apacible. Pero si alguien quiere hacerle daño a mi hija, yo no voy a quedarme con los brazos cruzados. Antes mataba pájaros con una resortera. Y soy bueno con la resortera. Hermanos,
si tú te has casado con una hija de Dios, Dios es más celoso que yo y que tú. Dios es más protector que tú o que yo. Dios cuida de sus hijas. Trátala como a vaso más frágil. Trátala con comprensión. Por otro lado, es interesante que el apóstol dice, dando honor a la mujer. No está diciendo dando honor a la esposa. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que mujer engloba todas las mujeres, no solamente las esposas. El vaso frágil no solamente es cuando la mujer se casa. El vaso frágil es desde cuando Dios forma a una mujer. Todas las mujeres son vasos frágiles. Todas las mujeres deben ser tratadas con esa fragilidad. Cuidado con que sean lastimadas. Cuidadito con que sean lastimadas, porque hay un padre muy protector, amoroso de sus hijas. ¿Cómo puedo honrar entonces a mi esposa? Tratándolo como vaso más frágil, entendiendo que son diferentes. El hombre fue creado de una manera y la mujer de otra manera. Son diferentes. Y entonces el trato debe ser completamente diferente el hombre hacia su esposa. De esa manera honramos a nuestra esposa. La otra manera de honrar a la mujer es porque son coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida. Una vez, parece confusión esto, hermanos, pero es lo que la Biblia dice. Una vez que entendiste que hombre y mujer son diferentes, debes entender que hombre y mujer son iguales. Una vez que ya entendiste que hombres y mujeres son diferentes, ahora entiende que hombres y mujeres son iguales. ¿Iguales en qué sentido? Ambos son herederos de la gracia de la vida. Tú eres coheredero, ella es coheredera, los dos son coherederos. Los dos tienen vida eterna. Los dos van a vivir en el cielo. Los dos fueron salvados por Cristo. Los dos son salvados por fe. Los dos son salvados por gracia. No hay judío ni hay griego. Los dos son iguales. De hecho, este hombre que estoy citando, Alexander Strauss, escribió un libro que se llama Iguales pero diferentes. Cuesta 120 pesos. Ahí la librería. Y por último, hermanos, para que entendamos lo importante que es para nuestro Padre y el Padre de nuestras esposas y el Padre de las mujeres, lo importante que es que seamos respetuosos con nuestras esposas y amorosos con ellas, es que si no hay esta práctica, si no hay esta atención por parte de nosotros los hombres, nuestras oraciones no serán contestadas. Dice la última parte del versículo 7. Bueno, quiero leer otra vez todo el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Hermanos, si no hacemos esto, Dios no nos va a escuchar. Te habrás preguntado, bueno, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué Dios no oye mis oraciones? Oro y oro y oro y no oye mis oraciones. Tal vez no estás honrando a tu esposa. Tal vez no estás siendo comprensivo con ella. No estás ejerciendo tu responsabilidad como debes hacerlo. Y Dios no oye tu oración. Así de importante, así de enorme es que tú hombre cumplas con tu responsabilidad de manera correcta. Así de importante. Si no lo haces, Dios lo escucha. Algo que está aquí metido sin mencionarlo es que el hombre debe de orar. El hombre debe de orar. Debe estar orando el hombre. Debe estar orando a solas. Debe estar orando con su esposa. Es lo que está diciendo este pasaje. No está diciendo también varones oren. No. Él está dando a entender, va implícito aquí, que el hombre tiene que estar orando. La responsabilidad, hermanos, como cabeza, como líderes, es que debemos estar orando por nuestras familias, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Debemos estar orando. Y otra vez, hermana, quiero pedirte que en el amor del Señor, porque muchas veces la verdad así es, las hermanas toman más iniciativa que los hombres y quieren hacer y quieren deshacer, y tal vez en la familia estés ahí diciéndole, ahí está, tú tienes que orar, tú tienes que dirigir, y no estás haciendo nada, eres un flojo, no obedeces a Dios. No, hermana, así no es tampoco. Sujétate, ora por él, por tu esposo, y que él vaya tomando la responsabilidad que le corresponde. Si tú haces eso, señalando sus defectos, gritándole de todo lo que no está haciendo, entonces va a haber más problemas porque no te estás sujetando. Puedes sugerirlo con amor, con prudencia, puedes decirle, es necesario que hagamos esto, es necesario que hagamos esto otro. La Biblia dice que hagamos eso, pero con amor, con humildad, con sujeción. Lo puedes hacer, es más, debes de hacerlo. Pero tú, hombre, es nuestra responsabilidad tomar esa iniciativa y tomar esa decisión de empezar a llevar a nuestra familia en los caminos del Señor, con un estudio de la palabra, con oración, de manera constante, de manera diaria. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es nuestra tarea, es nuestro compromiso. Si no estamos haciendo esto, hermanos, nuestras oraciones no serán respondidas. Hermanos, tenemos una gran tarea. Un solo versículo que ocupó Pedro para hablarle a los hombres. Este único versículo es más que suficiente para empezar nosotros a vivir verdaderamente un liderazgo cristiano, un liderazgo como la de Cristo, un liderazgo que honra a Dios, que honra a tu esposa y que podamos vivir en verdad con comprensión y amor para con ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por tus misericordias otra vez. Y Padre, lo primero que viene en mi corazón es pedir perdón.
todo de lo que se dijo, Padre. Reconozco, y posiblemente varias voces se unan a esta oración, que hemos cumplido lo mínimo, Padre. Por eso te pido perdón, porque he descuidado a tu hija, y creo que se han descuidado muchas hijas tuyas. Si no fuera por tu misericordia, Padre, ya hubiésemos sido consumidos. Pero tú extiendes tu amor y tu misericordia. Y ahora que hemos estudiado este pasaje, Padre, que podamos ahora ejercer ese liderazgo conforme a tu palabra. Que podamos vivir en verdad estas vidas, convivir con nuestras esposas, con comprensión, honrándolas como vaso más frágil y entendiendo que también ellas pueden alcanzar la salvación de la misma manera que los que somos creyentes. Padre, por favor, escucha nuestras oraciones, escucha nuestras plegarias, y que tu nombre, y que tu iglesia crezca, y que tu nombre sea levantado y glorificado por siempre y para siempre. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.